OSPF de área única. El siguiente tema tiene como fin explicar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Los puntos que vamos a ver son: introducción, características del protocolo OSPF, configuración de OSPF. OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico, al igual que IGRP, RIP en su versión 1 y 2 y el protocolo IS-IS y el protocolo de Gateway Exterior BGP. Son protocolos de enrutamiento dinámico. Quiere decir que las tablas de enrutamiento se generan a partir de un algoritmo y esto permite que la convergencia, es decir, que los routers contengan toda la información necesaria para intercambiar información entre ellos, sea correcta. OSPF es un protocolo que surgió en el año de 1988 como respuesta al uso del protocolo dinámico RIP. Quiere decir que OSPF, a diferencia de RIP, utiliza como métrica el estado de enlace, a diferencia de RIP que utiliza los saltos. OSPF es un protocolo de estándar abierto. Quiere decir que puede ser utilizado desde routers de propietarios como pueden ser de marca Cisco o puede ser utilizado en computadoras donde nosotros coloquemos algún sistema operativo de red y podamos ocupar ese equipo como un enrutador. ¿Cuáles son las características de OSPF? La primera es que es un protocolo sin clase. Quiere decir que ustedes van a poder configurar dentro del protocolo OSPF direcciones de red que no pertenezcan a una clase. Quiere decir que estas pueden estar subneteadas o pueden tener una sumarización de rutas. Con esto tenemos la versatilidad de poder dividir nuestra red en varios segmentos y utilizar OSPF como el protocolo de enrutamiento. Este protocolo está enfocado, el protocolo de OSPF de Gateway Interior, a utilizarse en una red corporativa. Esto es que los routers o las oficinas donde se encuentran los enlaces pueden estar dispuestas, pero pertenecen a una misma red. Eficiencia. Como tal, OSPF va a actualizar sus tablas de enrutamiento a través de un algoritmo. Esto permite que la información de las rutas que se encuentran configuradas se van a intercambiar a través de ese algoritmo. Convergencia rápida. Como el protocolo OSPF trabaja con un algoritmo para poder intercambiar las rutas que contienen o que están configuradas dentro de un router, va a permitir a través de ese algoritmo tener las tablas de enrutamiento e información para poder intercambiar los paquetes entre los routers de manera rápida. Recuerden que lo que nos importa dentro de una red es que ésta se encuentre estable y ésta se encuentre con toda la información correcta en sus tablas de enrutamiento para poder intercambiar información. Escalable. Cuando ustedes utilizan OSPF en una red, dependiendo del número de enlaces, van a poder ingresar nuevos enlaces a esta red. Quiere decir que si ustedes comienzan con una red probablemente de 4 oficinas y que éstas se encuentran intercambiando información con el protocolo OSPF y la empresa llega a crecer, no va a haber problemas en la cuestión de escalabilidad y poder integrar a esta red corporativa otras 2, 3 o 4 redes. Asegurar. OSPF tiene la particularidad de que el intercambio de información puede estar protegida por algún algoritmo de encriptamiento. Esto hace que la información que se envía de un router a otro router referente a las tablas de enrutamiento puede estar encriptada.
o la información que utiliza para saber si alguna red o algún elemento o alguna red de esa corporación ha sido actualizada o ha sido eliminada. Componentes de OSPF. ¿Cómo funciona OSPF o cómo lo hace un protocolo de enrutamiento dinámico estable y eficiente? Bueno, los routers de OSPF intercambian paquetes. Estos paquetes se utilizan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de routing, quiere decir las tablas de enrutamiento, a fin de mantener información precisa acerca de la red. Recuerden que cuando ustedes tienen una red corporativa y se encuentran sucursales, las sucursales van a estar intercambiando información entre ellas y los routers deben de tener configuradas las direcciones de red para poder intercambiar esa información. Esto es independiente a la información que se envía de un nodo final a otro nodo final. Para que los routers tengan las tablas de enrutamiento, lo que hace OSPF es trabajar con paquetes. Estos paquetes son paquete de saludo, paquete de descripción de la base de datos, paquetes de solicitud de estado de enlace, paquetes de actualización de estado de enlace, paquetes de acuse de recibo de estado de enlace. Todos estos paquetes se utiliza dentro de los routers cuando está configurado OSPF para que se intercambie la información de las tablas de enrutamiento. Primero, lo que hacen los routers es crear una adyacencia. Quiere decir que cuando ustedes conectan un router a una nueva red y configuran ese router con el protocolo OSPF, lo primero que va a hacer este router es crear esa adyacencia. La adyacencia se refiere a que el router va a saber que del otro lado se encuentra otro router trabajando con el mismo protocolo de enrutamiento. Y el paquete de saludo va a servir para que entre ellos puedan intercambiar información. La paquete de descripción de la base de datos es porque los routers de OSPF, que trabajan con OSPF, tienen una base de datos con toda la información de la topología, esto es, de las direcciones de red. Esto hace que, aparte de que tengan la tabla de enrutamiento como todo router debe de tener, va a contener una base de datos con las diferentes rutas que se pueden alcanzar. Esto hace eficiente el trabajo de OSPF porque cuando una ruta no se encuentre disponible, a través de la base de datos van a poder hacer cálculos para que la información de esas rutas sea compartida entre los routers. Y obviamente los paquetes de solicitud de estado de enlace sirven para saber cómo se encuentra el enlace y también los de actualización si es que sufrió algún tipo de modificación la red corporativa. Y recuerden, cuando me refiero a la red corporativa, me refiero a los enlaces que existen, los enlaces WAN, dentro de una red o puede ser dentro de una red LAN, pero que se encuentren conectados entre routers en diferentes oficinas o que se encuentren en diferentes segmentos. ¿Cuáles son estos paquetes de OSPF? Bien, el primer paquete se llama HOLA, el segundo es descriptores de base de datos, DBD, el solicitud de link state o estado de enlace, LSR, actualización de link state, LSU, acuse de recibo de estado de enlace, LSA acknowledge. El paquete HOLA descubre los vecinos y construye adyacencias entre ellos. El paquete 2 controla la sincronización de bases de datos entre routers. El paquete 3 solicita registros específicos de estado de enlace de router a router. Y el paquete 4, el tipo 4 del LSU, envía los registros de estado de enlace específicos solicitados. Quiere decir, si hubo algún tipo de cambio, de actualización manda las modificaciones específicas. El de acuse de recibo, pues bueno, reconoce los demás tipos de paquetes. Es un paquete de confirmación cuando intercambian paquetes los routers, ya sea el de link state o LSU o DBD.
Entonces, el router, cuando yo lo conecto, inicialmente a una red, intenta hacer lo siguiente. Primero, va a crear la adyacencia con los vecinos. Posteriormente, va a intercambiar información de routing. Va a calcular las mejores rutas, lograr la convergencia y al intentar lograr la convergencia, OSPF atraviesa varios estados. Esta es una forma de trabajar interna que tiene OSPF y todo esto lo hace al momento de que se configura el protocolo de enrutamiento. Entonces, el primer estado se va a llamar down, después estado init, estado two-way, estado xstart, estado exchange, estado loading o estado full. Es importante conocer cada uno de estos estados porque a través de ellos vamos a saber qué es lo que está pasando en el router. Imaginen que ustedes son administradores de una red corporativa y tienen como protocolo de enrutamiento dinámico entre los routers el protocolo OSPF. Y si se presenta algún error, pues bueno, deben de saber en qué consiste ese error. Si fue en el estado down, en el estado init, en el estado two-way, estado start, estado exchange, estado loading, estado full, para corregir de manera rápida el error o el inconveniente. Porque aunque el protocolo de enrutamiento dinámico hace automáticamente el intercambio de información, muchas veces pueden presentarse problemas y esos son los que nosotros debemos de configurar o debemos de administrar. En pantalla tenemos un ejemplo de una configuración de unos routers que están intercambiando información. Como pueden observar, existen enlaces entre ellos y empiezan a generar la adyacencia. Esta adyacencia es el reconocimiento de que del otro extremo existe un router que está trabajando con el protocolo OSPF. Este conjunto de routers representa una corporación y quiere decir que el protocolo intercambia información entre ella. OSPF, al momento que ya creó adyacencias y tiene la información necesaria, va a crear dos routers, un DR y un BDR. Estos routers van a tener información de las topologías en bases de datos, el principal, y el segundo va a ser un router de respaldo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para intercambiar información de las bases de datos de las topologías que tienen los routers. Y cuando me refiero a topologías, me refiero a las direcciones de red. Para saber las cantidades de adyacencia, tenemos la fórmula n que multiplica a n-1 entre 2, donde n es la cantidad de routers. Entonces tenemos ejemplo 5 que multiplica a 5 menos 1 entre 2 es igual a 10. Quiere decir que ese es el número de adyacencias que se forman cuando tenemos esa cantidad de routers. Componentes de OSPF. Como les mencionaba, OSPF crea bases de datos. Estas bases de datos es lo que le da la potencia a OSPF para poder ser convergente y tener la información de las tablas de enrutamiento actualizadas. Tenemos la base de datos de adyacencia. Esta tabla de base de datos de adyacencia contiene la tabla de vecinos. Quiere decir que se contiene la lista de todos los routers vecinos con los que el router estableció comunicación bidireccional. Esta tabla es única para cada router y para poderla observarla tenemos el comando show IP OSPF neighbor. También tenemos la base de datos de estado de enlace, que es la tabla de la topología. Esta muestra información sobre todos los otros routers en la red. Vean que aquí es de todos los routers, no únicamente los vecinos. Esta base de datos representa la topología de la red. Todos los routers dentro de un área tienen LSBD idénticos. Esto quiere decir que todos los routers van a tener esta base de datos. Se puede observar con el comando show IP OSPF database. Base de datos de reenvío.
que es la tabla de enrutamiento. Esta contiene la lista de las rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. También es la tabla de routing de cada router, es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes para otros routers. Y se puede ver con el comando show iproute. Esta tabla de enrutamiento es la que contienen todos los routers y que generalmente observamos cuando los configuramos para saber si conocen las redes a las cuales queremos que lleguen los paquetes. Recuerden, y vuelvo a hacer hincapié, este tipo de topologías y este tipo de ejemplo lo estamos relacionando con redes corporativas, redes que pertenecen a una misma empresa y que están intercambiando información. Recordando que no necesariamente pueden estar en el mismo edificio, sino que pueden estar en diferentes ciudades, pero también, obvio, pueden estar en el mismo edificio. ¿Cómo configuramos OSPF? Para configurar OSPF tenemos el comando en modo de configuración global router OSPF. Observen que coloco un número. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el comando router y después el protocolo que va a trabajar, que en este caso es OSPF. Y después un número que identifica un proceso. Recuerden que al final de cuentas, un router, al trabajar con los protocolos de enrutamiento, son procesos. Es un pequeño programa que se ejecuta dentro de la computadora del router. Y obviamente ese 10 nos permite identificarlo. ¿Qué otros comandos tiene OSPF? Tiene los comandos autocos, que este permite calcular el costo del ancho de banda dentro de una interfaz. Como les mencionaba, algo que hace versátil y eficiente a OSPF es la métrica con la cual trabaja el protocolo. Recordando que una métrica es el valor que le permite a un router determinar cuál es la mejor ruta. En el caso de RIP es la cantidad de saltos. Para OSPF, su métrica es un valor calculado. Además de tener un valor que se llama distancia administrativa, que no es otra cosa más que la confiabilidad que se tiene en ese protocolo. Cada protocolo de enrutamiento tiene una distancia administrativa. En el caso de RIP1 tiene la suya, RIP2 también, el protocolo EIGRIP cuenta con la suya. En el caso de OSPF, el valor de esa distancia administrativa es de 110. Seguimos con los comandos. También cuenta con el comando network, que este permite habilitar el enrutamiento de las redes y negociar entre los routers. Passive interface. Cuando ustedes trabajan con un protocolo de enrutamiento, el protocolo empieza a buscar sus adyacencias. Obviamente que lo va a hacer a través de las interfaces que tenga conectada. Esto es que las interfaces pueden ser de tipo Ethernet o pueden ser de tipo serial. Entonces el router va a enviar todos los paquetes que mencionamos hace ratito, para empezar el paquete de hola, a todas sus interfaces activas. Con el comando passive interface van a poder suprimir el envío de paquetes a la interfaz que ustedes no quieran. En un caso puede ser una red de área local. Esa es una buena práctica para evitar pérdida de información, y me refiero de información de enrutamiento, no la información que genera un nodo. Priority tiene que ver con la prioridad que se le da en la topología OSPF. Y Router ID. El Router ID es un identificador. Recuerden que les mencionaba que el proceso OSPF del algoritmo es un programa que se está ejecutando dentro del router y como tal tiene un ID. En el caso de OSPF, ese ID es una dirección IP. Esta puede ser configurada de tres maneras. Una es que no coloquemos un router ID y el router automáticamente de las direcciones de red tome un
tome su router ID. La segunda es que ustedes configuren una dirección virtual, una dirección loopback. Esto es que el localhost le asignan una dirección IP. Pero, bueno, no al localhost, a una dirección virtual que ustedes crean. Esta dirección virtual ustedes la pueden crear y le asignan una dirección IP y esa sería la configuración del router ID. Y la otra es que ustedes lo asignen directamente. Aquí tenemos un ejemplo de configuración. Lo primero que hacemos es colocar router o SPF y el número del proceso. Después, las redes que el router tiene directamente conectadas. Noten que en el momento de colocar la máscara de subred, no se coloca la máscara de la dirección de red a la cual estamos agregando de forma manual como lo hacemos, o sea, colocando los primeros octetos o el número de bits que tiene prendido, sino que en este caso vamos a colocar la dirección de wildcard, que es una dirección que ustedes le restan a la máscara de subred, que esto es restando puros valores 255 en los 4 octetos, y eso nos va a dar el valor de la máscara wildcard. Después va el área. Recuerden que les mencionaba que el protocolo de OSPF que estamos observando es para gateway interno. Quiere decir que todos los routers pertenecen a una misma corporación. Y únicamente basta con ir agregando todas las direcciones de red, a la configuración del protocolo OSPF. Posteriormente, tenemos aquí, si nosotros lo deseamos, es configurar el router ID. Lo que les mencionaba, ustedes lo pueden hacer de manera explícita o no. Si ustedes no lo configuran de manera explícita, la interfaz loopback del IPv4 se configurará. O en caso, usa una dirección IPv4 configurada dentro de la interfaz y va a tomar una dirección más alta. Y si ustedes lo quieren colocar de manera explícita, pueden usarla como ID de router, o sea que al final es una dirección IP, pero ustedes la colocan. ¿Ok? Entonces en pantalla pueden observar que ahí tenemos router ID 1111 y lo está colocando de manera explícita. ¿Ok? Coloca el ID y coloca los números. Después tenemos la opción en la cual se configura la interfaz loopback, que es una interfaz virtual, le pone el número 0 y le asigna la IP. Si ustedes no ponen de manera explícita, pero configuran la interfaz loopback, pues entonces va a tomar esa dirección como router ID. Y de lo contrario, si no lo hacen, entonces el router va a tomar una dirección IPv4 configurada dentro de las interfaces, la activa más alta. Para verificar que el router ya encontró vecinos, tenemos el comando show IP OSPF neighbor. Y observen en pantalla cómo el router tiene las direcciones del router ID de sus vecinos. Tiene el tiempo en el cual hizo esa adyacencia, tiene la dirección de red y la interfaz por la cual está conociendo la dirección IP de la interfaz vecina y por la interfaz por la cual lo conoció. Para verificar que el protocolo ha sido configurado correctamente, tenemos el comando show IP protocols. Este nos va a mostrar información del protocolo OSPF, como el router ID y las redes que nosotros tenemos configuradas, así como la información de sus vecinos. Si yo quiero ver la interfaz y cómo está intercambiando y verificando la información, tengo el comando show IP OSPF interface bev. Vean cómo ahí aparece el PID, que es el proceso que pusimos, y el área a la cual pertenece.
Quiero notar que en este caso el área debe de ser igual para la configuración del protocolo OSPF en cada uno de los routers. Esta debe de ser igual. En este caso le pusimos el valor de 0. Y bueno, chicos, eso sería todo en cuestión de OSPF. El siguiente video tiene como tiene como objetivo ver la configuración del protocolo. Gracias por su atención.